Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes de la 8ª semana del tiempo ordinario y ayer les mencionaba que era un momento muy difícil para Monseñor Romero. Yo les invitaba a que nos concentráramos en la figura del Padre Rafael Palacios. Era 19 de junio y hoy vamos a estudiar este diario de Monseñor Romero el 20 de junio. A eso de las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, fue asesinado precisamente el Padre Rafael Palacios, que había tenido una muy provechosa participación en la reunión de la Vicaría de Mexicanos. Hay indignación. El padre murió ametrallado aquí a unas cuadras de donde yo hago este programa, en Santa Tecla, y todo gira alrededor de ese asesinato. Se mencionan 3 misas, una aquí en la parroquia El Calvario. Estaba él a 2 cuadras de llegar a la parroquia cuando fue interceptado y ametrallado. La otra misa va a ser en la catedral, que es de ley la misa donde Monseñor siempre excomulgaba a los autores materiales e intelectuales de este sacrílego asesinato. Y la tercera misa es en Suchitoto, a donde fue sepultado el Padre Rafael Palacios. Me gusta la conclusión que Monseñor saca del crimen del Padre Rafael Palacios. Dice: el Padre encontró lo que todo buen sacerdote encuentra: mucho amor y mucho odio. Y ese mucho amor y mucho odio lleva a que la Iglesia levante el pecho y diga: la Iglesia, que tiene que cumplir el deber de denunciar el pecado, tiene que estar dispuesta a sufrir las consecuencias de haber tocado ese monstruo que hace tanto mal en el mundo, el pecado. La Iglesia, cuando toca el pecado, se expone a que ese monstruo, ese pecado, reaccione, y en su reacción se pase llevando de encuentro a los mejores hombres y a las mejores mujeres de la Iglesia. Hay luto, hay dolor, hay indignación. El Padre Rafael Palacios es el 3er sacerdote que le arrebatan a Monseñor Romero. Ya fue Rutilio Grande, ya fue Alfonso Navarro, hoy es Rafael Palacios. Y faltan más. Tristemente, faltan más. Oigamos a Monseñor. Miércoles 20 de junio. Mientras preparaba la grabación para la entrevista que por radio transmito todos los miércoles, me comunicaron la trágica noticia de que habían asesinado
al padre Rafael Palacios en Santa Tecla en esos momentos, cerca de las 9 de la mañana. Terminé mi grabación aludiendo a este suceso trágico y me dirigí a la Junta de Senado que estaba reunido en la casa de las hermanas Omascas para consultar qué habíamos de hacer ante esta nueva trágica situación. Me urgía oír el parecer del Senado para resolver las cosas inmediatas de su arreglo funerario y de la participación del clero y del pueblo, y luego un estudio más a fondo sobre la situación que supone este acontecimiento. En cuanto a lo primero, acordamos recoger el cadáver del padre y después de arreglarlo, regresarlo a Santa Tecla, donde se le quiere mucho, para que sea velado en la iglesia del Calvario. Allí se tendría una misa por la noche. Y luego, al día siguiente, trasladarlo a las exequias, a Catedral, y después llevarlo a Suchitoto por deseo de su familia, que es de allá. Y después de otra misa en Suchitoto, ser sepultado en el templo parroquial. Mientras el Senado continuó sus deliberaciones, yo fui a Santa Tecla, donde ya habían recogido el cadáver del padre. Solo anuncié que regresarían con él para velarlo en el Calvario y que hicieran invitaciones para la noche. De allí me dirigí a los juzgados, donde se hacía examen del forense en el cadáver del padre, que estaba acribillado a balazos que le afectaron la cara y otras partes del cuerpo. El grupo de comunidades de base que tanto lo ha querido en Santa Tecla estaba allí y lloraba inconsolable. Traté de darles ánimo y regresé a la reunión del Senado. Ya habían terminado. Sin embargo, en el arzobispado había gente que quería comentar este acontecimiento, entre ellos sus hermanas y su hermano, y junto con otros sacerdotes y seminaristas conversamos un comentario muy edificante de lo que fue el padre desde su infancia en el ejercicio de su sacerdocio hasta la hora de su muerte. Es maravilloso conocer de cerca una vida sobre la cual ha habido algunas dudas y algunos prejuicios, y creo que enseña mucho esta reflexión de familia que hicimos en una sala del arzobispado. Por la tarde tuve una entrevista de televisión brasileña acerca de la situación de la iglesia y del país. También me han prestado colaboración para arreglar la sala de reuniones religiosas y seglares del Colegio de la Sagrada Familia, lo cual agradezco porque lo hacen con mucho cariño y con mucha técnica también. Por la noche fui a celebrar la misa en la iglesia del Calvario de Santa Tecla, que estaba completamente llena. Junto al cadáver del padre Palacios había muchos sacerdotes, no menos de 25, de toda la arquidiócesis, que concelebraron conmigo, y deliberamos acerca de la manera de celebrar el día siguiente, habiéndose acordado que nos reuniríamos en la Basílica del Sagrado Corazón a las 10 de la mañana y de allí conduciríamos el féretro hacia la catedral para sus exequias. En mi homilía comenté este pensamiento, que el padre Palacios había encontrado en Santa Tecla lo que todo sacerdote fiel encuentra donde trabaja: mucho amor y mucho odio, y testimonio del odio era la trágica muerte por asesinato, y que indicaba cómo la Iglesia, que tiene que cumplir el deber de denunciar el pecado, tiene que estar dispuesta a sufrir las consecuencias de haber tocado ese monstruo que hace tanto mal en el mundo, el pecado. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, martes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Yo les decía que es una carta confesional, es una carta que pretende que asumamos con responsabilidad ese sacrificio
esa muerte y esa resurrección de Jesús. La carta presenta precisamente a un pueblo privilegiado, y usted y yo somos parte de ese pueblo privilegiado. Ni en la antigüedad ni en el futuro habrá un pueblo tan privilegiado como usted y como yo. La primera lectura está tomada, les decía, de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16, y dice lo siguiente: la salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a ustedes. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el de ustedes. Y ahora se les anuncia por medio de predicadores que les han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estén interiormente preparados para la acción, controlándose bien a la expectativa del don que se les va a traer, que les va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden más a los deseos que tenían antes en los días de su ignorancia. El que les llamó es santo. Como Él, sean también ustedes santos en toda su conducta, porque dice la Escritura: serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Vicente de Paúl, en una de sus enseñanzas, decía: qué poquito se necesita para ser santo. Poquito. Solo hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es poquito. Solo hay que hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, a quien se le atribuye la escritura de estas dos cartas, la primera y la segunda de Pedro, algunos críticos, filólogos, creen que estas dos cartas están escritas por los mismos que escribieron las cartas que ya sabemos que no son de San Pablo. Lo dicen porque hay una vinculación del presente con el pasado del Antiguo Testamento. Hay una intención en esta carta, les decía, de hacernos sentir a usted y a mí como una generación privilegiada. Esto lo desearon allá en el Antiguo Testamento los profetas, pero los profetas sabían que no era para el tiempo de ellos. Los profetas decían: es que esto es para el futuro. Dice la primera de Pedro que todo estaba bien calculado para que sucediera en el momento preciso con las personas precisas. Qué dicha para los 12 que pudieron ver, oír y tocar al Dios en persona, Jesús. Qué dicha para las comunidades que recibían las predicaciones de los que habían sido testigos y testigas. Qué dicha para los que entendieron a Jesús
y dejaron atrás la vida del pecado y se convirtieron en santos y santas de la iglesia naciente. ¡Qué dicha! La primera de Pedro no exalta, no alaba lo que sucedió en el Antiguo Testamento. No es esa la finalidad. La finalidad es exaltar, animar a las comunidades que en medio de tanta persecución se mantienen firmes y no renuncian a Jesús. El Espíritu de Cristo que estuvo con los profetas es el que ahora se les regala a ustedes. ¡Qué dicha para las primeras comunidades! ¡Qué dicha que ahora seamos privilegiados y privilegiadas! Ah, pero hay un trabajo. Tenemos la obligación de ser santos y santas. No es cualquier cosa. El Dios que les llamó es santo. Como Él, sean también ustedes santos en toda su conducta. Son privilegiados. Somos privilegiados. Seamos santos y santas. Soy privilegiado, entonces mi vocación es a la santidad. La santidad no es privilegio de unos pocos. La santidad es una obligación para todos y para todas. Los que llegaron primero y los que llegaron después. Los ángeles hubieran querido saber esto y no lo supieron. Solo lo sabía Jesús. Y el Espíritu de Jesús es el que se les regala a ustedes en la predicación. No es poca cosa. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 31, y dice lo siguiente. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100% en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hace unos años yo les explicaba, y lo voy a hacer ahora de nuevo, cómo funciona la vida. Voy a hablar de mi congregación a la que yo pertenecí, porque es, en mi opinión, lo más cercano a esta sentencia que da Jesús en Marcos. Pedro le dice: maestro, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Sí. Y Jesús les dice, les aseguro, el que haya dejado todo. Pedro dejó unas redes viejas, estaban remendándola. Dejó un estilo de vida, dejó una familia, dejó un trabajo y se vino detrás de Jesús. ¿Qué encontró Pedro? Jesús no tenía dónde reclinar su cabeza. No había condiciones. No hacían comida. Comían lo que la gente les daba. Y para acabar de fregar la cosa, las acusaciones contra Jesús son también acusaciones contra los discípulos. Si acusan al maestro, también van a acusar a los discípulos. En la vida religiosa, les hablo de mi congregación. Sepa que los que somos pobres, me incluyo, todo el proceso de formación no nos costó un centavo. Yo nunca pagué una mensualidad. Nunca pagué un curso. Nunca pagué la comida, la dormida. Me dieron ropa de cama todo el tiempo. En varios momentos me lavaban la ropa, en otro yo lavé mi ropa. El jabón me lo daba la congregación. Cuando enfermábamos, la congregación nos daba la medicina. Así funciona. Cuando ya uno se ordena sacerdote, entonces vamos a hacer celebraciones, atendemos una u otra situación, y lo que se recoge en la celebración, la ofrenda, las alcancías, lo que se paga por la misa, yo no toco nada de eso. Todo eso va a un fondo común. Lo tiene una persona que es nombrada y que se llama ecónomo. Él tiene todo. Y cuando se necesita, a él se le pide. El marxismo se gloría de una máxima: cada quien trabaja según su capacidad, cada quien recibe según su necesidad. Marx lo aprendió de los anabaptistas, de los cristianos anabaptistas. Esa máxima yo la vi hecha realidad. Cuando yo era un joven, no tenía capacidad, solo tenía necesidad. Cuando yo ejercí el sacerdocio, el diaconado, prácticamente yo era incansable. Trabajaba. Pero otros sacerdotes, ya mayores, ya no tienen capacidad de trabajar, pero han trabajado. A ellos se les garantiza sus alimentos especiales, su médico y su enfermera de cabecera, un sanatorio, un hospital, y se les acompaña hasta el momento en que cierran sus ojos y se van con el Señor. Pero cuando el sacerdote tiene energía, trabaja. Cada quien trabaja según su capacidad, cada quien recibe según su necesidad. El joven seminarista no tiene tiempo porque está dedicado al estudio, no tiene por qué ir a trabajar. El ancianito ya no trabaja, solo tiene necesidad. Pero hay un grupo activo que está trabajando. Esta experiencia
Yo se las cuento porque la podemos concatenar con el Evangelio que estamos estudiando hoy. El que haya dejado padre, madre, el que haya dejado todo, recibe el 100 por 1. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, campos. Y eso está demostrado. Cuando a un sacerdote le dicen, estoy hablando de la congregación, te vas a trabajar a Panamá. Yo llevo mi ropa. Allá tengo cama, comida, ventilador, carro, médico. Allá hay todo. No tengo que llevarme nada. Todo lo dejo porque después viene otro a ocupar mi lugar y él trae solo su ropa. Y en cada parroquia tenemos amigos, tenemos hermanos, tenemos mamás, papás, padrinos. Tenemos lo que hemos dejado. Es bonito cuando la parroquia lo adopta, a uno de sacerdote lo adopta como miembro y le celebran el cumpleaños y le dan un regalito de Navidad y de Año Nuevo y de vez en cuando una invitación a cenar, a pasear. Los que dejan todo reciben el 100 por 1. Ayer estudiamos lo difícil que es entrar en el reino de Dios. Jesús ponía el ejemplo de los ricos. Qué difícil es para ellos entrar en el reino de Dios. También para nosotros, pero para ellos es más difícil. Porque el rico, su vocación es acumular, 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 tener más, más y más. Y el reino de Dios no es para acumular, no es para tener más. El reino de Dios es para ser más y para servir más. Yo que soy rico, yo voy a dejar mi riqueza para ir a servir. Voy a ser infidente, solo que me voy a reservar el nombre. Hace unos días alguien mencionaba esto que me pareció edificante. Me reservo el nombre. Dijo, yo encantada de ayudar a las hermanitas. Les consigo fondos, cosas, hacemos actividades, muy bien. Pero yo hacer lo que ellas hacen, no. Yo ayudo para que ellas hagan. Es que limpiar las nalgas de un ancianito, de una ancianita, eso no es fácil. Bañarlos, cambiarlos, tolerarlos cuando se ponen bravos y gritones, eso no es de cualquiera. Eso es para personas especiales. Y los ricos no entienden esto. Ellos solo están para tener más y más y más. Por eso cuando Enrique Álvarez Córdoba dio un mal ejemplo a los ricos, porque donó su finca, el Jobo en Sonsonate, para que lo trabajaran los campesinos, sus empleados, la solución de la oligarquía fue: ese mal ejemplo hay que borrarlo. Y mataron a Enrique Álvarez Córdoba para que nadie más haga eso. Enrique Álvarez Córdoba es llamado el Robin Hood del Salvador, que bien, fue asesinado. Para Dios debe ser un santo, Enrique Álvarez Córdoba. Hay otros ejemplos, gracias a Dios. Gente que se desprende para que otros tengan. Pero el común de los ricos no entiende esto. Por eso este señor en Marcos, joven en Mateo, dio la vuelta y mejor se fue.
Y sentencia Jesús en esta perícopa: muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. El que se pelea por ser el primero se equivoca. El que se pelea por ser el último, ese es el que va a ser el primero. En la vida de la congregación, de las congregaciones, hay grandes ejemplos. También hay malos ejemplos. Yo me quedo con los buenos ejemplos. Hay gente que era de familia más o menos pudiente y dejó todo y se hizo religioso, se hizo religiosa. Hay casos también de mal testimonio que llegaron sin nada y ahora tienen un montón, también los hay. Pero el común de las congregaciones es que el joven renuncia, y cuando llega el momento final de su vida se da cuenta que nunca le hizo falta nada. Esto es evangelio puro. Y yo abrazo, saludo a las personas que dejaron todo, se hicieron religiosas o se hicieron laicos comprometidos y nunca les ha hecho falta absolutamente nada. Esto es evangelio puro, evangelio de oro. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del evangelio. Hasta la próxima.